Acomódate. No olvides que puedes encontrar contenido extra y material exclusivo en mis espacios de apoyo. Pero por ahora, es momento de ponerte cómodo y dejar que la oscuridad tome el control. Prepárate, comencemos. Cuando yo tenía como 5 años, ya había crecido demasiado para mi camita de niño y necesitaba una cama de verdad. Así que mi papá consiguió un armazón viejo en un remate en las afueras de Puebla. No sé de dónde salió el colchón. Conociéndolo, era el mismo que ya venía ahí cuando lo compró. La primera noche, mi mamá me leyó un cuento y me dio un beso de buenas noches, como siempre. Pero yo no me dormí de inmediato. Esa cama era gigante comparada con la anterior. Estiré los brazos hacia los lados y todavía seguía sobre el colchón. Estiré los pies hacia abajo y no alcanzaba a sentir el final. Me fui deslizando bajo las cobijas, tratando de encontrar el borde con los dedos de los pies. Por fin, mis dedos tocaron la parte de abajo del colchón y empujé un poco más para tocar la tabla del pie de cama. Y algo me tocó los pies. Los jalé de vuelta de golpe. Pero yo era un niño racional, o eso creía, así que pensé, seguramente son las cobijas amontonadas allá abajo. Volví a estirar los pies. Me tocó otra vez, y luego, se movió. Grité como si me estuvieran matando. Mis papás entraron corriendo, revisaron el cuarto, buscaron por todas partes, y no encontraron nada. Me dijeron que había sido la cobija, o, en el peor de los casos, un ratón. Pero desde esa noche, cada vez que bajaba los pies, había algo ahí. Al principio, solo lo sentía hasta el fondo. Luego empezó a acercarse. Primero a un cuarto de la cama, luego a la mitad, luego a 3/4. Hasta que si yo dormía en cualquier posición que no fuera hecho bolita pegado a la cabecera, esa cosa ya estaba ahí. Me agarraba los pies. Se movía bajo las cobijas. Y cada vez que yo levantaba las cobijas para ver, desaparecía. Si dejaba los pies colgando por un lado, sentía que me rozaba. A veces me tomaba del tobillo o del pie. Nunca tiraba fuerte. Nunca dejaba marcas. Pero yo sabía que había dedos, una mano. Aunque no se sentía como una mano normal. Era una mano, pero mal hecha, como si no perteneciera a este mundo. Y no era solo conmigo. Lo mismo les pasó a mis amigos. Cada pijamada terminaba con todos durmiendo en la sala, porque nadie me creía cuando les advertía, no pongan los pies al fondo, hasta que lo hacían, y pegaban el brinco. Mis papás no ayudaban. Después de las primeras veces ya ni se levantaban. Decían que era mi imaginación y básicamente me daban instrucciones para calmarme, como si fuera un ataque de pánico. Nos mudamos y yo pensé, listo, se acabó. Pero no. Una noche, cuando yo tenía como 13 años, una amiga se quedó a dormir. Me despertó a medianoche diciendo que algo le había agarrado el pie. Yo solo le dije que no bajara los pies al fondo ni los dejara colgando, y me volví a dormir. Otras amigas solo decían, no me gusta esa cama. Y yo no insistía. Sonaba loco, pero cuando tenía 15, algo en mí se cansó. Me dije, dormir así es una estupidez, ya estuvo. Esa noche estiré los pies hasta el fondo, y algo los tocó. Los jalé por instinto, pero me enojé. Para ese entonces yo ya era un chamaco terco, de esos que se creen invencibles. Me dije, no, ya no. Volví a estirar los pies. Me tocó otra vez, pero esta vez no solo tocó. Subió lentamente, desde los dedos hacia el tobillo. Sentí como una mano, pero era una sensación rarísima, como si fuera una mano de tela, sin huesos, como la mano de una muñeca de trapo. Me quedé helado de confusión. ¿Qué demonios era eso? La atrapé entre mis pies. Se sentía algo blanda, pero otra vez, como muñeca. Y empecé a jalarla hacia arriba, hacia mí. No sé por qué no aventé las cobijas de golpe. Creo que quería sujetarla bien primero. Cuando me incorporé para bajar las manos y agarrarla, se zafó. Vi cómo se deslizaba rapidísimo bajo las cobijas y se metía entre el colchón y la tabla del pie de cama. No había espacio para que nadie se escondiera bajo la cama. No había manera. Me volví loco. Eran como las 3 de la mañana cuando arranqué el colchón, quité la base, desarmé todo y arrastré el armazón hasta un cuartito de herramienta que teníamos. Ahí se quedó, más de 20 años.
Pero quitar la cama no resolvió nada. Después de eso, la luz del closet empezaba a prenderse sola y las puertas se abrían en la noche. Eran de esas puertas corredizas plegables, tipo acordeón, pero se zafaban del riel y se abrían hacia afuera como alas. Intentaron arreglarlas 1000 veces, nada, y el interruptor de la luz tampoco tenía falla aparente. Hasta que una noche, cuando las puertas se abrieron, vi una sombra proyectada en la pared del closet. Ahí sí dije, no, ya estuvo. Yo tendría como 17 o 18. Agarré herramientas, desmonté las puertas, vacié el closet, quité repisas, moví el colchón y por unas semanas no pasó nada. Luego me fui de la casa a los 21 de mis hermanos tomó ese cuarto. Años después fui de visita y vi algo que me heló. Mi hermano había sacado el viejo armazón del cuarto de herramienta y lo estaba usando. Volví unas semanas después y ya no estaba. Le pregunté por qué lo quitó. Me miró serio y me dijo, porque cada vez que me acuesto, algo me agarra los pies. Ahora vas a escuchar la historia 2. Esto pasó hace 5 años, cuando yo tenía 18 y vivía sola por primera vez mientras estudiaba la universidad en Guadalajara. En lugar de quedarme en residencias estudiantiles, renté una casa de 3 pisos bastante bonita, junto con otras 2 chicas, amigas mías. Para nosotras, estudiantes, se sentía absurdamente adulta. A mí me tocó la recámara principal, en el segundo piso, con vista a la calle. Era un cuarto largo y estrecho, con una distribución que nunca tuvo sentido. La puerta estaba en un extremo, a unos 4 o 5 metros, y en el otro estaban mi baño y un pequeño balcón privado. Entre ambos, pegada a la pared, estaba mi cama. Al principio, el cuarto estaba casi vacío porque era demasiado angosto para muchos muebles. Con el tiempo, lo fui llenando de libreros, ropa, cajas, hasta que quedó un pasillo de 30 o 40 centímetros para moverse alrededor. Caminar ahí significaba avanzar de lado o de puntitas, a menos que quisieras treparte sobre cosas. Para que no se sintiera tan encerrado, puse muchos espejos. Desde casi cualquier punto podía verme reflejada 2, 3, a veces hasta 4 veces, como un pequeño laberinto de reflejos. No pensé demasiado en eso. Tampoco pensaba demasiado en la seguridad. Nunca cerraba la puerta del balcón, aunque estaba en segundo piso. Me decía, ¿quién demonios se va a subir hasta aquí? Una noche estaba bañándome. Dejé la puerta del baño entreabierta porque la ventilación era horrible y quería que saliera el vapor. Desde la regadera, si me movía un poco, podía verme reflejada en algunos espejos del cuarto. Estaba cantando, dramática, como si estuviera en un concierto. Don't Fear the Reaper, por supuesto. Cuando abrí los ojos, y lo vi. No directamente. Lo vi reflejado en uno de los espejos. Había un hombre debajo de mi cama. Estaba acostado boca arriba, usando una sudadera roja, rascándose la cabeza. Su cara estaba girada hacia otro lado. Si no se hubiera movido justo en ese instante, creo que habría cruzado miradas con él. Casi grité ahí mismo, pero no lo hice. Seguí cantando. Soy estudiante de teatro. El show tenía que continuar. Me pegué a la esquina de la regadera para no volver a ver el espejo. Seguí cantando horrible. Estoy segura, pero no me detuve. El cuarto era demasiado angosto para correr. No había manera de llegar a la puerta sin que él pudiera agarrarme el tobillo en cuanto saliera. Mi celular estaba sobre la cama. Gritar solo lo haría salir más rápido. Yo estaba desnuda, mojada, con un hombre debajo de mi cama. Apagué la regadera, agarré la toalla y me la enrollé con fuerza. No sabía si ese tipo quería lastimarme o solo observar, pero no iba a quedarme ahí para averiguarlo. Todavía tarareando, abrí la puerta de golpe, tomé impulso y salté sobre él. Caí de lleno sobre la cama, reboté, corrí al balcón, abrí la puerta de jalón y salí. Salté el barandal, todavía envuelta en la toalla, y caí al patio, aterrorizando a los vecinos mientras gritaba que había un hombre en mi cuarto. Mis roomies, que estaban abajo, me vieron pasar volando frente a la ventana y caer hecha un desastre en el pasto. Me torcí el tobillo, me golpeé la rodilla, pero al menos la toalla no se cayó. Llamaron a la policía. Cuando subieron al cuarto, el hombre ya no estaba. Había salido por la puerta trasera. La policía encontró su sudadera roja tirada 2 casas más allá. Al parecer, la discreción no era su fuerte.
pero a él nunca lo atraparon. Hoy, 5 años después, puedo contar esta historia con un poco más de risa y bastante más vino. Pero desde entonces cierro absolutamente todas las puertas y ventanas antes de dormir. Todas. Incluso la del balcón. Incluso si estoy en un tercer piso. Porque una vez que ves a un hombre escondido debajo de tu cama, no vuelves a cometer el mismo error 2 veces. Ahora vas a escuchar la historia 3. Cuando mi tía Mariana estaba en la preparatoria, era el tipo de chica que llamaba la atención sin intentarlo. Reina de fiestas escolares, concursos de belleza, siempre en el centro de todo. Quisiera o no, los hombres la miraban. Los chicos presumían conocerla. Y algunos adultos hacían comentarios lo suficientemente desagradables como para que mi abuela los escuchara. Un día, mi tía y mi abuela estaban formadas en la fila de un supermercado en Toluca. Era temprano por la tarde, había gente por todos lados, luz de sobra, un lugar que debería sentirse seguro. Un hombre se formó detrás de ellas. Tendría entre 30 y tantos o 40, llevaba una chamarra ligera, gorra baja, no parecía peligroso. Pero en cuanto mi abuela se distrajo con la cajera, el hombre se inclinó hacia mi tía y empezó a hablarle. ¿Cuántos años tienes? ¿Ella es tu mamá? ¿Qué van a cenar hoy? ¿Tienes hermanas tan bonitas como tú? Pregunta tras pregunta, sin pausa, solo observando cómo mi tía se incomodaba. Mi tía tenía 16 años. Mi abuela finalmente lo notó. Se giró, sonrió de forma tensa y dijo que ya se iban, deseándole buen día. No hizo un escándalo. No quería. Él no la había tocado. Pero cuando estaban guardando las bolsas en el coche, el hombre volvió a acercarse. Se paró justo junto a la puerta del copiloto, donde mi tía estaba sentada, con una bolsa de manzanas congelándole las manos. Miró a mi abuela y sonrió. Debería ser modelo. Cuídela bien. Los chicos de su edad solo quieren una cosa. Mi abuela le dijo a mi tía que se subiera. Luego lo miró fijo y respondió, tranquila pero firme. Si vuelve a hablarnos, voy a llamar a seguridad. El hombre se quedó ahí un segundo, murmurando que no quería hacer daño, mirando a mi tía, hasta que ella cerró la puerta. Luego se fue. No le dieron más vueltas. En esa época, te decías a ti mismo que los raros estaban en todas partes. Y seguías con tu vida. Esa noche, mi tía se acostó alrededor de las 11. La casa tenía 4 habitaciones, 4 mujeres, mi abuela y sus 3 hijas, sin hombres, sin perros. Después de la medianoche, mi tía despertó. Sintió aire frío en la cara. Su ventana estaba abierta. No recordaba haberla abierto. Medio dormida, estaba por levantarse a cerrarla cuando sintió que el colchón se hundía un poco, como si alguien se hubiera movido. Entonces, una mano la tocó por debajo de las cobijas. Se quedó completamente inmóvil. El aire se le atoró en la garganta. Su cuarto estaba en el 2º piso. La única puerta estaba frente a la cama, y entre ella y la puerta, alguien estaba acostado en el piso. No dijo nada al principio. Luego, la mano se movió otra vez, subiendo lentamente, y escuchó que él susurraba para sí mismo, con una voz baja, acelerada, casi febril. No entendía todo, solo fragmentos. Tan suave, quietecita. Mi tía tenía 16 años. Lo que hizo después fue puro instinto. Soltó un solo grito, fuerte, y se lanzó por encima de la cama, pasando sobre él. Ni siquiera tocó bien el piso. Sus pies rozaron su brazo mientras corría. Salió al pasillo gritando y chocó con mi abuela, que venía corriendo desde su cuarto. Mi tía temblaba sin poder parar. Contó lo ocurrido entre frases rotas, mientras mi abuela entraba al cuarto. El hombre ya no estaba. La ventana seguía abierta. Las cortinas se movían con el viento, pero había dejado algo atrás. La policía encontró una escalera apoyada contra la casa. No era de ellos. Él la había llevado. Y luego encontraron las fotos. Polaroids, decenas. Fotos de mi tía en el supermercado, desde la calle, desde el patio, incluso una desde la ventana de su cuarto. Había estado observándola, siguiéndola, esperando. Nunca lo atraparon. Nunca encontraron su nombre. Esa noche, un vecino se quedó afuera con una escopeta hasta que amaneció. Nadie durmió. Al día siguiente,
Mi tía movió su cama lejos de la ventana. Empezó a cerrar con doble seguro. Dejó de salir sola, dejó de maquillarse y nunca volvió a dormir con la ventana abierta. Ahora vas a escuchar la historia 4. Yo tenía 5 o 6 años. Era 1990 y vivíamos en un fraccionamiento tranquilo a las afueras de Monterrey. De esos lugares donde todas las casas se parecen, mismas fachadas, mismos patios, mismas calles silenciosas. No era un niño especialmente observador. Vivía en mi propio mundo, distraído, imaginando cosas. Pero ese día lo recuerdo con total claridad. Hacía un calor insoportable. Había pasado toda la tarde jugando en el patio trasero. Mi mamá tenía que salir a hacer unos mandados, y como cualquier niño, esperé hasta que ya estaba con las llaves en la mano para entrar arrastrando los pies, sucios de tierra. ¿Cerraste la puerta corrediza del patio?, me preguntó, ya a medio cerrar la puerta principal. Sí, respondí sin pensar. Ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. Solo quería irme. Regresamos alrededor de las 6 de la tarde. El cielo estaba anaranjado y las chicharras hacían un ruido ensordecedor. Nunca voy a olvidar el momento en que mi mamá abrió la puerta y se quedó completamente quieta. La puerta corrediza del patio estaba abierta de par en par. Se giró hacia mí. Pensé que la había cerrado. Murmuré una disculpa. Era demasiado pequeño para entender lo que eso significaba realmente. Me regañó, claro, pero no duró mucho. Se hizo la cena. Las noticias sonaban de fondo en la televisión. Todo parecía normal. Llegó la hora de dormir. Mi mamá me arropó, me dio un beso en la frente y bajó para preparar un baño. Yo debía estar dormido, pero no lo estaba. Tenía 5 años y demasiada energía. Estaba acostado jugando con unos carritos, haciéndolos volar sobre las cobijas, cuando la cama se movió. Fue un empujón leve, apenas perceptible. Pensé que había sido yo. Me detuve. Miré alrededor. Nada. Seguí jugando. Unos minutos después, la parte de los pies de la cama se levantó y cayó con fuerza. El golpe me lanzó hacia adelante. Me quedé mirando el colchón, con los ojos abiertos de par en par. Y entonces, algo empezó a subir. No era una persona clara. Era una forma oscura, difusa, como una sombra separándose de la oscuridad bajo la cama. Subía lentamente, empujándose hacia arriba, como si hubiera estado esperando ahí durante horas. Grité. Salté de la cama como si me hubieran disparado. Crucé el cuarto sin sentir el piso. Abrí la puerta de golpe y choqué con mi mamá en las escaleras. Ella me sostuvo mientras yo intentaba explicarle lo que había pasado entre sollozos. Y algo cambió en su cara. No me dijo que lo imaginé. No me dijo que estaba soñando. Me agarró la mano, me llevó a la cocina, levantó el teléfono y con una voz que nunca le había escuchado, baja, rápida y llena de miedo, marcó a la policía. Salimos corriendo al coche y nos encerramos dentro, con las ventanas cerradas a pesar del calor. Desde ahí, mirábamos la casa. Yo recuerdo ver cómo las luces del segundo piso se encendían una por una, luego la del pasillo, luego la de las escaleras. Alguien se estaba moviendo dentro. Minutos después llegaron los policías. Entraron con armas en mano, revisaron todo. No encontraron señales de entrada forzada. Nada robado. Nada fuera de lugar. Dijeron que probablemente era un ladrón que salió corriendo cuando llegamos, pero yo lo vi, y no se movía como una persona. Después de eso, no dormí en ese cuarto durante un mes. Dormía en el sillón, en el cuarto de mi mamá, donde fuera, menos ahí. Hasta hoy, si entro solo a una casa de noche, prendo todas las luces. Reviso cada cuarto, cada closet, debajo de cada cama. Después de ver algo así, es imposible no hacerlo. Ahora vas a escuchar la historia 5. Esto pasó cuando yo era niño. No recuerdo exactamente cuándo empezó. Solo sé que fue en los primeros años de la primaria, en una casa donde vivíamos en Querétaro. Me acostaba tratando de dormir cuando el colchón se hundía ligeramente. No de golpe. Era algo suave, calculado, como si alguien se sentara con extremo cuidado a mi lado, intentando no despertarme. Después del hundimiento, sentía como el peso se movía más cerca, como un cuerpo inclinándose para susurrarme algo. El aire encima de mí se sentía distinto,
más pesado. Yo cerraba los ojos con tanta fuerza que me dolían. No me movía. Estaba convencido de que quedarme completamente quieto me mantenía a salvo. Durante mucho tiempo no pasó nada más. Solo el hundimiento, la presión, la sensación de que algo me observaba desde abajo. Era suficiente para asustarme, pero no tanto como para gritar. Hasta la noche en que decidí ser valiente. Recuerdo que hacía calor. Las sábanas se me pegaban a los brazos. No sé si fue cansancio o hartazgo, pero algo en mí dijo: ya basta. Me volteé boca abajo, dejé colgar los brazos por el borde de la cama y metí la mano lentamente en la oscuridad debajo del colchón. No alcancé el piso. En el instante en que mi mano pasó bajo el colchón, algo se cerró alrededor de mi muñeca y jaló con fuerza. No fue un tirón suave. Fue rápido, violento. Mi cuerpo entero se fue hacia adelante antes de que pudiera reaccionar. Sentí las costillas golpear el borde de madera cuando regresé contra el colchón. El sonido fue tan fuerte en el silencio del cuarto que parecía irreal. Me arrastré hacia el centro de la cama, jalando las cobijas con desesperación, cubriéndome hasta la cabeza. El corazón me latía tan fuerte que pensé que eso podía escucharlo. No parpadeé en horas. No dormí esa noche. Después de eso, todo empeoró. Los hundimientos se volvieron más pesados. La sensación de inclinación, más cercana. A veces sentía que toda la cama se movía, como si algo debajo empujara su espalda contra el armazón. Y lo peor es que nunca grité. Nunca llamé a mis papás. Me quedaba ahí, congelado noche tras noche, esperando que si no reaccionaba, perdería el interés. Pero no lo hizo. Esto duró años, hasta que alrededor de los 13, algo en mí se rompió. Estaba medio dormido cuando el colchón se hundió con fuerza, justo como cuando esa presencia estaba muy cerca. Sentí el peso inclinarse, como si revisara si yo estaba despierto. Y por primera vez, no sentí miedo. Sentí enojo. Me incorporé de golpe, mareado. Apunté hacia el borde de la cama y grité: ¿qué chingados estás haciendo? La voz me temblaba, las manos también, pero estaba gritando. En el mismo instante en que lo hice, todo se detuvo. No hubo más hundimientos, no hubo más respiración en la oscuridad. Nada, nunca volvió a pasar. Años después, sigo sin saber qué fue. ¿Un trastorno del sueño? ¿Alucinaciones por miedo? ¿Mi mente llenando los huecos de la oscuridad? ¿O realmente había algo debajo de la cama todas esas noches, que se fue solo cuando entendió que yo ya no iba a jugar su juego? No tengo respuesta, pero me gustaría saber, ¿tú qué crees que fue? Ahora vas a escuchar la historia 6. Esto me pasó cuando tenía 23 años. Hoy tengo 25 y sigo viviendo en el mismo lugar. Era la planta baja de una casona antigua dividida en departamentos, en una colonia vieja de Ciudad de México, de esas con hoteles baratos, luces fundidas en los porches y calles que nunca se sienten del todo seguras. Aunque uno aprende a decirse que sí. Vivía con un roomie, amigo mío, que trabajaba como guardia de seguridad en un casino. Cada quien tenía su cuarto, cada quien su vida. La vecina de arriba casi nunca salía, nunca. En ese tiempo yo me estaba recuperando de una cirugía fuerte en la pierna. Había dejado la universidad y apenas empezaba a caminar sin muletas, todavía cojeando. Mis días eran lentos. Esa noche, mi novio y yo estábamos viendo películas en la sala. Mi roomie y su novia estaban en su cuarto, al fondo de la casa. Más tarde, llegó un amigo ya borracho y se quedó dormido en el sillón. La novia de mi roomie llevó a otro tipo que se desmayó casi de inmediato. Nadie le dio importancia. Era una noche caótica, pero normal. De pronto, se escuchó un golpe fuerte en la parte trasera de la casa. Algo cayó con ruido metálico. Mi novio y yo pausamos la película, pero lo dejamos pasar. Entre risas, ruido y borrachos, podía ser cualquier cosa. Con el tiempo, la casa se tranquilizó. La película terminó. Nos fuimos a dormir. Mi cuarto estaba en medio de la casa, con paredes compartidas con la sala y con el cuarto de mi roomie. La cama estaba pegada a la pared exterior, justo debajo de una ventana vieja de madera.
Esa ventana daba a unas vigas y postes que sostenían un pequeño balcón del piso de arriba. Eran estructuras feas, muy cerca del vidrio, pero nunca pensé mucho en eso. Mi novio se desnudó y se metió a la cama. Yo estaba quitándome la ropa cuando me quedé congelada. La ventana estaba abierta de más, y la malla ya no estaba. Entré en pánico. Pensé primero en mi gata, que era solo de interior. Creí que se había salido. Me tiré al piso para buscarla debajo de la cama, y ahí fue cuando vi la sombra. Metí la mano. No era pelo, era tela, una sudadera oscura, y alguien estaba dentro de ella. Toqué su brazo. De manera absurda, me reí. Pensé que era alguno de nuestros amigos haciendo una broma. «Oye», dije en voz baja, «creo que hay alguien aquí abajo». Pero cuando acerqué más la cara, no lo reconocí. «No conozco a este tipo», dije, ahora más fuerte. Algo cambió en mi voz, porque mi novio se sentó de golpe en la cama. «Agarra la pistola», dijo. Yo estaba más cerca del closet. Él no se movió. «No te muevas», dijo, apuntando hacia la cama. La figura no se movía. Le aventé la bata a mi novio. Él agarró el arma, la cargó y la apuntó al espacio bajo la cama. Yo corrí a despertar a mi roomie. Cuando volvió, medio vestido, ya éramos 3. 2 hombres, uno armado, mirando el hueco oscuro bajo mi cama. Le dijimos que saliera despacio, con las manos visibles. Lo hizo. Salió arrastrándose, como si la sombra se exprimiera del piso. Era un adolescente, flaco, pálido. La sudadera le quedaba grande. Los ojos se le movían rápido, de un lado a otro. Estaba claramente drogado. Lo revisamos. En sus bolsillos tenía un lubricante, recortes de anuncios de revistas para adultos, pastillas que dijo que eran Vicodin, pero resultaron ser ibuprofeno, un papel con nombres y números, una tarjeta de un oficial de libertad condicional, y en el bolsillo trasero, ropa interior mía, sucia y con manchas de sangre. Ahí fue cuando sentí asco de verdad, un asco caliente, profundo. Encontramos su credencial escolar. Era un chico de la zona. Vivía con su mamá en un motel de mala muerte, de esos que cobran por hora y tienen letreros de neón parpadeando. Le preguntamos qué hacía debajo de mi cama. No nos miró. «Los escuché», dijo. «Pensé que podía unirme». Eso fue todo. Había andado en bicicleta por la colonia, escuchó los ruidos del cuarto de mi roomie y decidió que eso era una invitación. Subió por las vigas, se metió por la ventana y se escondió bajo mi cama con su kit. Estábamos horrorizados, pero también confundidos. No estaba armado, no me había atacado. Cooperó desde el primer momento. Parecía avergonzado, vacío, un niño perdido en un mundo basura, que se convirtió en algo horrible sin darse cuenta. Discutimos si llamar a la policía. Había riesgos reales. Estaba en libertad condicional. Podía traer problemas mayores. Tomamos una decisión. Lo dejamos ir. Nos quedamos con su identificación, la dirección del motel y el número de su oficial. Le dijimos que si volvía a aparecer por la calle, no habría advertencia. Agradeció. Mi roomie lo acompañó hasta su casa, sujetando el manubrio de su bicicleta como una correa, hasta verlo entrar al cuarto del motel. Nunca lo volvimos a ver. Desde esa noche, no vuelvo a abrir la ventana. Y nunca he dejado de revisar debajo de la cama. Ahora vas a escuchar la historia 7. Cuando yo era niño, me pasaron 2 cosas distintas que hasta el día de hoy no sé si fueron reales, o si ocurrieron en algún punto extraño entre el sueño y la vigilia. El primer incidente tenía que ver con una criatura que aparecía desde detrás de mi ropero. No fue algo que pasó una sola vez, ocurría seguido. Recuerdo perfectamente su voz. Durante mucho tiempo estuve convencido de que todo fue real. La figura salía del espacio oscuro detrás del mueble. Siempre me pareció extraña, arrugada, como una pasa negra gigante. Era pequeña, completamente oscura, con brazos y piernas delgados pegados a un torso redondeado. Su cuerpo parecía reseco, como una ciruela pasa. Medía quizá 1,5 metros, lo cual para mí, siendo niño, era enorme. Pero lo que más se me quedó grabado fue su voz.
Sonaba como la de alguien que hubiera fumado toda su vida. Rasposa, áspera, como esas voces de los comerciales antitabaco. Cada vez que aparecía, me hablaba con ese tono grave y desgastado. Y yo estaba seguro de que estaba ahí. Una noche, mi mamá entró al cuarto mientras yo veía a esa cosa. Recuerdo que le habló como si estuviera molesta, no asustada. «Ya vete», le dijo. La criatura murmuró algo, como fastidiada, y luego actuó como diciendo: «Está bien, ya me voy». Después escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Incluso recuerdo haber visto cómo la sombra de la puerta se movía en el pasillo. Años más tarde, mi mamá me dijo que en realidad yo hablaba dormido esas noches, que ella seguía el juego para no asustarme ni despertarme de golpe. Dice que los ruidos y sombras fueron coincidencias. Tal vez esa sea la explicación, pero fue tan vívido que durante gran parte de mi infancia creí que había sido real. Después de esa noche, la criatura nunca volvió. El segundo incidente ocurrió en casa de un primo. Yo dormía en el piso, justo al lado de su cama, cuando escuché voces debajo de la cama. No gritos, no susurros. Eran varias personas hablando tranquilamente, como adultos jugando cartas. No vi nada, solo las escuché. Las voces eran claras, y la memoria sigue siendo muy nítida hasta hoy. Ambas cosas ocurrieron cuando yo era muy pequeño. Mirando atrás, sé que existe la posibilidad de que estuviera medio soñando, pero los detalles eran tan claros, tan consistentes, que a veces me pregunto si realmente todo fue producto de mi imaginación. Ahora vas a escuchar la historia 8. Cuando tenía 8 o 9 años, vivíamos en una casa pequeña rentada en una colonia tranquila al norte de Durango. Mi cuarto era diminuto. Apenas cabían la cama, un escritorio y un pasillo angosto entre ambos. Nunca había tenido problemas para dormir ahí. Hasta esa noche. Me desperté de golpe, completamente alerta, como si alguien hubiera chasqueado los dedos junto a mi oído. La casa estaba en silencio absoluto. Me quedé mirando el techo, tratando de entender qué me había despertado, y entonces lo escuché. Un gruñido bajo y áspero, justo debajo de mi cama. No era madera crujiendo, no eran tuberías, no era la casa acomodándose, era algo vivo. Lo más parecido que puedo describir es el sonido de un perro intentando arrancar un juguete con los dientes. Respiración caliente, frustrada, agresiva. Pero nosotros no teníamos perro, ni gato, ni ninguna mascota. Me quedé completamente inmóvil, ni siquiera respiraba. El gruñido volvió, más fuerte. La vibración subió por el colchón. La sentí en el pecho, en las costillas. Lo que fuera eso estaba justo debajo de mí, a centímetros. Durante un momento eterno no pude moverme. Solo escuchaba esa respiración pesada en la oscuridad. Entonces el instinto tomó el control. Salté de la cama y salí corriendo del cuarto tan rápido que apenas sentí el piso. Me metí directo al cuarto de mis papás y me lancé entre ellos, temblando, tratando de explicar lo que había pasado. Confundidos y medio dormidos, fueron conmigo con una linterna. Revisaron debajo de la cama, el closet, detrás de los muebles. Nada, ni un sonido, ni una sombra, ni una corriente de aire. Intentaron convencerme de que había sido un sueño, pero no lo fue. Yo estaba completamente despierto cuando algo gruñó debajo de mi cama. Hasta hoy, sigo pensando en ese sonido, en lo real que fue, en lo pesada que se sentía la respiración y en cómo el colchón parecía vibrar con ese gruñido profundo y furioso. Nunca encontré una explicación lógica. Ahora vas a escuchar la historia 9. Mi hermana es 2 años mayor que yo. Compartimos cuarto hasta que ella se fue a la universidad, pero esta historia ocurrió mucho antes de que yo naciera. Es algo que ella me contó cuando yo era niño, algo de lo que mi mamá y yo todavía hablamos. Mi hermana, en cambio, no le gusta recordarlo. Dice que solo fue un sueño, pero antes no decía eso. Ella tenía 2 o 3 años cuando todo empezó. En ese entonces tenía su propio cuarto. He visto una foto vieja, una camita blanca de metal arrinconada contra la pared, con luz suave entrando por las cortinas. Apenas llevaban 2 meses viviendo en esa casa cuando empezó a llorar por las noches.
Mis papás corrían a su cuarto y la encontraban sentada en la cama, con los ojos abiertos de par en par, señalando el piso. Hay un monstruo debajo de mi cama, miedos normales de niños pequeños. Eso pensó mi papá. Pero mi mamá, que había vivido cosas extrañas en su vida, no lo descartó tan rápido. El llanto continuó noche tras noche, y poco a poco, las historias cambiaron. Mi hermana empezó a describir al monstruo. Tiene ojos amarillos. Tiene cosas sucias bajo las uñas. Huele muy feo. No improvisaba. Eran siempre las mismas descripciones, una y otra vez. Mi mamá esperaba que fuera una etapa. Todo cambió la noche en que mi hermana le puso un nombre. Se llama Dashi, dijo. Ahí fue cuando mi mamá se preocupó de verdad. Teníamos un gato negro. Cada vez que mi hermana gritaba, mi mamá abría la puerta y el gato corría directo debajo de la cama, erizado, como si persiguiera algo invisible. Mi mamá escuchaba golpes y rasguños violentos bajo el colchón después de cada grito. ¿Odia a los gatos negros?, preguntó mi mamá. Sí, respondió mi hermana. Con el tiempo, el gato empezó a dormir a los pies de la cama, siempre alerta, mirando hacia el suelo. Mi hermana decía que Dashi le hablaba toda la noche. Su voz era baja y áspera. Primero decía que la olía, como algo podrido. Luego venía la voz. A veces, mi hermana se asomaba por el borde de la cama y veía un brazo pálido saliendo de la oscuridad. Una vez le pregunté cómo sabía cómo se veía. Me respondió, porque una vez me engañó. Dijo que una noche entró al cuarto y vio a su hermana mayor sentada en la cama. Esa hermana vivía lejos y solo venía de visita a veces. Mi hermana se emocionó. Pensó que había llegado. Jugaron un rato. Corrieron alrededor del cuarto. Luego, esa hermana se deslizó debajo de la cama y dijo, «No pasa nada. Ven a jugar aquí abajo». Mi hermana la siguió, debajo de la cama. Al principio fue cosquilleo, luego rasguños, profundos, dolorosos. Intentó soltarse, y entonces el rostro cambió. Recuerdo que mi hermana siempre mencionaba los ojos amarillos y las uñas largas y sucias. Del resto de la cara, nunca quiso hablar. No recuerda qué pasó después. Esto duró meses, cada noche. La voz, el olor, las invitaciones. Y de pronto, se detuvo. La coincidencia fue extraña. Yo nací alrededor de esa época. Dashi nunca volvió. Años después, cuando yo ya era lo suficientemente grande para entender, mi mamá me contó el resto. Estaba revisando uno de sus libros viejos de espiritismo, un tomo grueso y desgastado que había tenido durante años, cuando vio algo que la dejó helada. El nombre, Dishi. Buscó en el índice. Ahí estaba, Dishi, entidad demoníaca que suele manifestarse ante niños. Sus señales incluyen olor a putrefacción, ojos amarillos, uñas largas. Su forma corporal es desconocida. Mi mamá nos mostró la página. Recuerdo sus manos temblando al sostener el libro. Recuerdo la cara pálida de mi hermana al leer el nombre. Y después, el libro desapareció. Simplemente ya no estaba. Nunca lo volvimos a encontrar. Seguimos viviendo en esa casa. Yo duermo en el mismo cuarto. Mi cama está en la misma esquina, contra la misma pared. A veces me pregunto por qué Dashi se fue cuando yo nací. He tenido cosas raras en mi vida, pero nada como lo que ella vivió. Nada como un demonio susurrando desde debajo de la cama. Ahora vas a escuchar la última historia de hoy. Probablemente ya estés durmiendo, pero si aún sigues despierto, buenas noches. Y hasta mañana. Esto no es una leyenda urbana. Pasó de verdad. Dafne iba a mi preparatoria en Querétaro. Era 2 años menor que yo. No éramos amigos, pero conocía su cara, su nombre. Era tranquila, educada, completamente normal. Nada en ella llamaba la atención. Esto ocurrió hace unos 3 años, durante un invierno especialmente frío. Esa noche, Dafne dijo que se sentía rara, inquieta. Se despertaba una y otra vez, con el cuerpo helado y las cobijas siempre fuera de su lugar. Cada vez, medio dormida, se las volvía a subir y regresaba al sueño. Pensó que solo era una mala noche, hasta que despertó temblando otra vez. Las cobijas estaban ahora a la altura de su cintura.
Demasiado cansada para abrir los ojos, se quedó quieta, tratando de entender por qué seguía pateándolas. Y entonces lo sintió. Las cobijas se estaban moviendo, no cayendo, siendo jaladas, lentamente, desde el pie de la cama. Abrió los ojos. Un hombre estaba agachado ahí, sosteniendo sus cobijas con ambas manos, mirándola fijamente. Daphne gritó. Saltó de la cama y corrió directo al cuarto de sus papás. Su grito despertó a toda la casa. Cuando su papá entró al cuarto segundos después, la ventana estaba abierta. El hombre ya no estaba. Llamaron a la policía de inmediato. Encontraron que la ventana había sido forzada desde afuera. Pero eso no fue lo peor. Debajo de la cama de Daphne, la policía encontró latas de cerveza aplastadas y un cuchillo. Quien fuera ese hombre había estado ahí antes, el tiempo suficiente para beber, para esperar, para observarla dormir. Nunca supieron cuánto tiempo llevaba entrando a ese cuarto, cuántas noches se escondió ahí, a centímetros de ella, sin ser visto. Nunca lo atraparon. Desapareció dentro de la ciudad. Daphne nunca volvió a dormir en ese cuarto. Poco tiempo después, la familia se mudó, y nadie volvió a hablar del tema, especialmente ella. Si llegaste hasta aquí, revisa debajo de tu cama antes de dormir. Buenas noches, y nos escuchamos mañana, si te atreves.